Bienvenidos a Brainfluence, el espacio en donde las ciencias del comportamiento pasan de la teoría a la acción. En cada episodio nos sumergimos en conversaciones auténticas, guiadas por la curiosidad y el rigor, para comprender por qué y cómo tomamos nuestras decisiones. Un lugar para pensar distinto y que nos invita a actuar con intención. En el episodio de hoy vamos a hablar de innovación, de sistemas y comportamientos en una era en donde la tecnología cambia rápido, pero la esencia humana no. Entonces, la pregunta es, ¿cómo diseñamos empresas que crezcan sin perder criterio, coherencia y humanidad? Hoy me acompaña una líder que se mueve justamente en esta intersección. Natalia Jiménez es parte del equipo fundador de Lulo Bank, el primer banco 100% digital en Colombia. Es cofundadora de Shaya Lab, un laboratorio enfocado en rediseñar organizaciones desde su arquitectura, y ha impulsado iniciativas como Women of the Future para fortalecer el liderazgo femenino. Natalia, bienvenida a Brainfluence y qué gusto tenerte en este episodio. Muchas gracias, Cata. Para mí es un privilegio estar acá y bueno, qué nota también poder contar las historias que están humanizando la tecnología y pues el diseño de futuros. Buenísimo, Natalia. Y bueno, antes de entrar en materia, que tengo muchas preguntas para hacerte y además tengo que confesar que hace rato quería tener esta conversación contigo. Quiero que me cuentes un poco de ti, quién es Natalia Jiménez y cómo llegó hasta donde está hoy. Bueno, no, pues yo soy una chica de Armenia, Quindío, súper soñadora, con mucha pasión por la naturaleza, pero también por el cambio y la transformación. Siempre tuve mucha curiosidad por conocer, digamos, qué había afuera y qué hacía que algunos países, algunas culturas tuvieran como ciertos modelos que fomentaban como el crecimiento. Estudié relaciones internacionales, me encantan los idiomas, considero que los idiomas son el vehículo para conocer otras culturas, otras formas de pensar y pues de ahí viene como una sensibilidad muy grande por lo humano, por las ciencias sociales, por entender cómo pensamos, cuáles son nuestros sesgos y creo que eso me llevó a hacer productos. Básicamente me encanta construir productos y servicios donde pues pongamos a las personas en el centro, donde podamos entender qué le resuelve eso en la vida a alguien que estamos construyendo y pues me encanta todo lo que tiene que ver con innovación, entendiendo que la innovación pues termina siendo un medio y no un fin. Es una forma de hacer lo mismo pero mejor, es una transformación cultural más que digital y pues me apasiona mucho trabajar en esa intersección. Perfecto, muchas gracias y me encanta porque ya has tocado, digamos, varios temas interesantes en temas de comportamiento y es trabajar con diferentes culturas definitivamente a uno le abre la perspectiva porque pues es hablar en otro idioma y es entender otras formas de hacer las cosas. ¿Tuviste alguna experiencia trabajando en otro país o con equipos multiculturales que quieras compartir y de pronto también cómo eso fue moldeando un poco la forma en la que tú entendiste las organizaciones? Sí, pues yo he tenido como el honor y el privilegio, lo digo hoy desde ese lugar y no desde otro, de haber podido vivir en muchos países. Estuve primero en Montreal, en Canadá, luego estuve en Alemania, en Múnich, luego estuve en Indonesia, entonces he trabajado con equipos pues de múltiples nacionalidades, no únicamente pues, de los países que menciono. Y la verdad, la cultura sí cambia todo. Yo, por ejemplo, recuerdo en Alemania que pues para un alemán para uno estar a tiempo, pues está 10 minutos antes, ¿no? Entonces es como que todos estos frameworks mentales, todos estos mapas mentales moldean cómo se comporta la sociedad y también qué se espera de uno a nivel De acuerdo. personal, profesional y dentro de una compañía. Entonces, me gusta mucho aplicar algo que yo llamo pensamiento sistémico y es entender que esas estructuras donde estamos, llámese un país, llámese una organización, llámese una comunidad, definen las reglas cómo interactúan los actores dentro de ese sistema y creo que sí es súper importante entender eso para uno saber cómo se mueve y además pues dónde está el límite y dónde está la oportunidad.
Ok, perfecto. Y durante ese camino, digamos, ese journey que tú tuviste afuera en el exterior y luego supongo yo que cuando regresaste a Colombia ya empezaste a pensar como, bueno, ahora quiero construir mi empresa, si ese fue el caso. Cuéntanos un poquito cómo fue todo ese proceso, ¿no? Porque definitivamente tenemos un mindset cuando somos empleados, cuando estamos descubriendo cosas, a veces uno en el camino profesional pues inicia, pero no tiene tan claro hacia dónde quiere ir, pero luego va descubriendo cosas o la vida también lo va llevando a otros lugares. Cuéntame un poquito cómo fue esa experiencia tuya y cómo esa transición al emprendimiento. Bueno, me encanta esta pregunta, nunca me la habían hecho, gracias por eso. Creo que para mí ha sido un viaje como de autodescubrimiento y ese autodescubrimiento pues no ha sido lineal. Yo digo siempre que el propósito se recuerda. Yo siempre he sido como una persona que le gusta crear. ¿Qué hago? Construyo, soy muy creativa y me gusta hacer cosas, digamos que construir cosas. Mi papá es ingeniero, creo que tiene mucho que ver con eso. Claro. Cuando estábamos chiquitos con mi hermano, él nos compraba unas revistas que venían como con todo para armar unos robots, entonces como que siempre he tenido esta mentalidad muy builder. En mi familia todos son emprendedores y yo empecé mi carrera en el mundo corporativo, pero siempre me comporté como un intraemprendedor. Ok. ¿Esto qué quiere decir? Que incluso al interior de las organizaciones siempre estaba buscando pues problemas para resolver que iban de pronto un poquito más allá del cargo para el que me habían contratado y pues empezaba a asumir responsabilidades adicionales a partir de esas cosas que yo identificaba y en las que quería trabajar. Eh, no sabía que existía ese término, digamos que todo esto se fue dando de manera orgánica, eso pues tuvo sus pros y sus contras, porque a veces digamos que dependiendo del tipo de organización, pues la innovación va a ser más bienvenida que en otros lugares, entonces digamos que eso me fue marcando muy hacia el camino de más de tecnología, ¿no? Como yo arranqué, por ejemplo, mi primer trabajo fue en una organización que se llama ProColombia, Sí. y la verdad no me sentí muy cómoda porque era muy rígido, digamos que ahí no estaba tan bienvenido a hacer cosas que iban por fuera de tu cargo y demás, por lo menos en ese momento en el que yo estuve, entonces pues también ahí ya empecé como a buscar ese camino donde yo sentía que podía florecer y donde además podía pues explorar mi voz y aportar un poquito más, entonces te diría que mi camino del emprendimiento empezó sin saberlo dentro de algunas organizaciones donde sí tuve la oportunidad de crear y construir y siempre me ha encantado un poco diseñar sistemas. Yo me defino como una diseñadora de futuros y eso tiene mucho que ver con construir estructuras que todavía no están hechas de esa manera. Entonces, la mejor forma de hacerlo es desde el emprendimiento, donde tú puedes moldear y construir desde tu propia visión y de pronto no tener que empezar a experimentar y a tener fricciones con de pronto personas que tienen objetivos distintos, ¿no? Creo que también en el mundo del emprendimiento una de las cosas más difíciles es encontrar un buen socio. De acuerdo, es como una pareja también, ¿no? Sí, total, total. Perfecto. Y ya que estás mencionando esto, y entiendo, digamos, que por la formación en tu casa y por este tipo de interacción que tenías con tu familia y con tu papá, te fue moldeando como ese estilo de pensamiento. Pero seguramente no siempre fue así, o en ese camino de exploración, pues tuviste que desaprender muchas cosas para poder llegar a donde estás hoy. ¿Qué lecciones tienes del camino y qué cosas tuviste que desaprender para llegar al punto en el que estás hoy haciendo este tema de sistemas y lo que te mueve, que además lo siento, no te conozco, digamos, a profundidad, pero lo siento cuando te escucho hablar que es así. Bueno, yo la verdad siento que uno de las habilidades más importantes, estamos como en la era de las habilidades, como estamos en un momento donde la tecnología está tan avanzada, digamos que puede hacer cosas mucho mejor que nosotros como humanos, es la era donde tenemos que abrazar power skills como la curiosidad, De cómo acuerdo. desaprender y cómo reconstruir hábitos. Y a tu pregunta, yo siempre me he movido ahí, en relearn and rebuild. Desaprender, volver a aprender algo nuevo y reconstruir esos hábitos para poder pues actuar en consecuencia y de manera distinta, porque pues
haciendo lo mismo nunca vamos a obtener resultados distintos y esto es clave en cualquier proceso de transformación personal, empresarial, tecnológica. Entonces, sí he abrazado muchos esos conceptos, aprendizajes todos, pero te diría que el más importante es resignificar el error. Okay. Aunque suene un poco cliché porque ahorita está muy de moda hablar del fracaso y demás, sí creo que para poder desaprender y reconstruir hábitos, tenemos que ver el error como un maestro, no como algo, un resultado final que nos define. Y creo que eso ha sido uno de los aprendizajes que a mí me han atravesado y me han ayudado también como a reinventarme constantemente. Yo digo que uno tiene muchas vidas y que la vida empieza muchas veces y que es completamente válido. De pronto, en esos mismos referentes culturales y en esos mismos sesgos que tenemos pues por nuestras familias, por la forma en la que nos educaron, a veces está mal visto hacer una transición de carrera o dejar un cargo en el que no me siento feliz o empezar de nuevo en otra cosa que pues tal vez era un hobby, pero hoy quiero vivir de eso. Entonces, para mí ese ha sido como el aprendizaje más expansivo en cuanto a mi mentalidad. Yo soy capaz de hacer lo que yo me proponga, yo soy capaz de aprender y desaprender y de reinventarme cuantas veces sea necesario y además me encanta ganar, me encanta justamente perseguir metas y ponerme sueños supremamente ambiciosos y una vez los cumplo pues me planteo otros nuevos porque siento que ahí es donde está pues lo rico de la vida, en vivirla intensamente, en reinventarse, en transformarnos y en sentir que hemos evolucionado en el camino. Yo me siento muy orgullosa cuando miro hacia atrás y digo como, he sido todo eso, pero además lo que más me emociona es que todavía no sé qué es lo que voy a hacer. Y creo Ok. que eso en la mentalidad es supremamente importante. Perfecto. Y bueno, ya para ir cerrando este primer bloque sobre mindset y un poco de mentalidad, ¿no? Y de experiencias y cómo eso nos va moldeando, quería ya cerrar esta parte preguntándote, ¿qué sesgo crees que mantiene vigente el modelo que tú mencionas de worn-out machines o estas máquinas desgastadas del que hablas y cómo se tienen que empoderar, digamos, a todas las personas de la organización y ver justamente la organización como un sistema? O sea, ¿cuáles crees que son esas barreras, esos sesgos que están muy presentes hoy, que son los más peligrosos y qué es lo que pueden hacer esas personas que están en liderazgo o así no estén, digamos, en una posición que tengan mucha gente a cargo, que desde su ownership en la compañía lo pueden practicar? Mira, yo creo que es un sesgo y además es casi que una tragedia que fijemos nuestro valor en y que nos escudemos detrás de un nombre y un rol. Entonces Sí. estamos poniendo el valor en lo que hacemos, pero no en lo que somos. Y creo que eso es lo que nos lleva a autoexplotarnos, porque muchas veces ni siquiera es la organización, somos nosotros mismos, De que acuerdo. sentimos que tenemos que demostrarnos todo el tiempo, que estar haciendo todo el tiempo porque sentimos culpas y descansamos, porque entonces también mientras estamos entrenando en el gimnasio, entonces también hay que escuchar un podcast y hay que estar leyendo tantos libros y entonces ni siquiera tenemos tiempo para descansar. Y yo creo que en un mundo y en una sociedad que va tan rápido, hay que darse el honor y el privilegio de tomar una pausa para ganar perspectiva, para saber y hacernos preguntas completamente válidas de si estoy en el lugar correcto, de si estoy haciendo lo que quiero hacer, de si estoy sosteniendo la vida que realmente deseo y que no estoy persiguiendo el deseo de alguien más. Y eso me parece que nos falta mucho y que hay que hablarlo mucho más, porque creo que incluso muchas personas lo hemos experimentado, pero nos da pena hablarlo. Nos da miedo como exteriorizarlo porque también es como ese querer proyectar ese sesgo del Claro. perfeccionismo, ¿no? Siempre Sí. estoy bien, siempre me veo bien, Todo tengo está todo bajo perfecto. control y en realidad por dentro estamos vacíos o nos sentimos incómodos, ¿no? Como que algo no está bien. Perfecto, de acuerdo. Y sí, creo que todos hemos pasado en algún momento por esa presión, ¿no? Y ahorita con toda la tecnología, con las redes sociales, con la inmediatez, con la dopamina, hace que siempre estemos queriendo dar resultados, ¿no? Pero a veces es bueno también tener una pausa.
Bueno, Natalia, ahora quiero que pasemos al segundo bloque de esta conversación que me encanta por lo que te comentaba off the record hace un rato, y es todo el tema del sector financiero, ¿no? Y entender un poco cómo fue esa aventura en la que te embarcaste hace unos años cuando decidieron construir un banco digital, que eso no es solo lanzar tecnología, sino que tiene unas implicaciones mucho más grandes. Entonces, bueno, cuéntame un poco cuáles son los mejores recuerdos que tienes y cómo fue esa aventura. Para mí lo más lindo y lo más mágico es poder decir hoy en día que cumplí un sueño que nunca tuve, que ni siquiera sabía que tenía. Pues Nati de 15 años, de 25 años, nunca se imaginó poder decir que pues hizo parte del equipo fundador del primer banco digital de Colombia. Es algo como tan grande que pues que uno ni se lo cree. Y lo que yo más me gocé fue construir desde un papel en blanco. Eso para una persona como yo es no solo un honor, sino un privilegio y pues fue un reto infinito. A mí me encantan los retos, me encantan los desafíos que son muy grandes y pues eso fue Lulo para mí, fue un gran maestro en mi vida. Va a ser siempre parte de mi historia porque yo siento que me formé y me construí haciendo ese producto, construyendo ese equipo, construyendo una cultura desde cero, entendiendo y remando casi como yo me sentía como si me hubieran botado en un río y yo nadaba contra la corriente Sí, y sí, sí. fue muy difícil, pero fue hermoso. Yo creo que fue demostrarnos también muchas cosas. De los momentos que más atesoro en mi corazón es cuando nos ganamos el IF Design Award, eh, como rompiendo todos los paradigmas. Nosotros hicimos una aplicación y nos parecía muy fea. Y Sí, de sí, sí. repente algunas personas del equipo dijimos, venga, no, o sea, estamos como en piloto automático, esto nació así, nosotros recibimos a unos consultores un poco como el concepto inicial y nos tomamos ese tiempo para abstraernos como de ese voltaje del día a día y pensar y diseñar ese futuro como se vería. Y pues nos atrevimos a hacer el pitch, convencimos a la gente de que había que cambiar y por qué, y lo cambiamos y pues nunca nos imaginamos que pues un grupo de jóvenes en Chapinero, en Bogotá, pues fueran dignos de un premio global de diseño y pues yo la verdad todavía pues no me las creo. Fue muy bonito estar en Berlín al lado pues, de altos ejecutivos y de profesionales muy exitosos de empresas como Apple, como Google, que son referentes de diseño a nivel global, de innovación, de tecnología, y pues decir como que un equipo Sí. estaba a ese nivel, la verdad eso me hizo sentir profundamente orgullosa, pero también me dio la confianza que yo de pronto no tenía en ese momento y que pues dudábamos mucho de nosotros porque no teníamos de pronto la hoja de vida tradicional o la La trayectoria experiencia, sí. que respaldara pues que nuestra visión era la correcta. Entonces fue como ese momento donde el equipo dijo, confiamos en nosotros, confiamos en nuestra visión, somos grandes y vamos a hacer un producto de talla mundial. Maravilloso. Y en ese camino que me dices que muchas veces fue contra la corriente, sé que hubo muchos retos, no solo a nivel regulatorio, sino, digamos, en muchas líneas. ¿Cuál fue tu mayor descubrimiento sobre comportamiento humano en ese proceso? Y le digo, no solamente el que tú viviste o el que vivió el equipo, sino también de cara al cliente y a ese consumidor final, de cara como a todo el resto de stakeholders con los que ustedes tenían que interactuar, porque supongo yo que eran también inversionistas, board members y una cantidad de personas que pues sientes mucha presión, ¿no? Porque a todos les tienes que responder igual y en corto tiempo y esto va creciendo a una escala muy grande. Me encanta esa pregunta porque es tan fácil para mí de responder y aplica igual para cualquiera de los roles que acabas de describir. Y es que las personas somos supremamente contradictorias. Queremos cambios, pero no estamos dispuestos a cambiar. De acuerdo. Entonces, desde la parte regulatoria, ¿no? Queremos impulsar la llegada de los neobancos, pero queremos que ellos se adapten a la banca análoga y a los procesos que fueron diseñados para otra época. Desde la parte del board y la junta directiva, es como queremos una banca distinta, pero queremos seguir construyéndola bajo la lógica del modelo de negocio tradicional. Desde la lógica de los usuarios. Queremos cambios, no queremos pagar cuotas de manejo, no queremos, digamos, que todas esas fricciones, pero no estamos dispuestos a
a probar Claro, a opciones confiar. distintas. Entonces, sí, siento como que eso aplicaba incluso al equipo internamente, porque uno es su pasado y digamos que en lo profesional también estamos muy marcados por esa experiencia. Entonces, ese sesgo del experto es que en el banco donde yo trabajaba antes esto se hacía así, entonces deberíamos hacer esto así. Entonces, como para mí era súper loco porque era como no podemos ser la colcha de retazos De de muchas acuerdo. experiencias y muchas vidas. Al contrario, tenemos que actuar como niños, como inexpertos para poder construir algo verdaderamente nuevo, ¿no? Entonces sí creo que una de las grandes contradicciones que tenemos pues los seres humanos es eso, querer cambios pero no estar dispuestos a hacer lo que hay que hacer para cambiar. Y Natalia, ¿qué hacían en ese momento cuando ustedes identificaban que lo que el usuario decía justamente no era lo que hacía y lo que el negocio necesitaba, pues no necesariamente coincidía con el momento regulatorio? O sea, ¿cómo hacían para tomar decisiones en ese entorno? ¿Qué hacían para, digamos, estar alineados y sentirse tranquilos o lanzarse y decir, ya nos vamos con esta opción? Yo creo que esto es un super tip que les puedo dar y se convierte en un superpoder, aplica para la vida personal y para la vida profesional y es fragmentar el problema en su mínima versión. Ok. Porque cuando yo abordo un desafío que es muy grande, como hacer un banco, como decirle a una persona que ahorre, que no tiene la rutina y de pronto el hábito de ahorrar, como pedirle a un equipo que vaya más rápido y que se permita fallar cuando ellos, digamos, que no quieren fallar y quieren verse perfectos y no quieren dejar de verse como esos profesionales súper rigurosos que son, pues lo mejor que se puede hacer es partir ese problema en una versión muy pequeñita. Entonces, con el ejemplo de los ahorros y los usuarios, entonces era hacernos muchas preguntas, más y mejores preguntas para poder elevar nuestros niveles de conciencia y entender cómo realmente podíamos construir herramientas que ayudaran al usuario a llegar a resolver eso que nosotros en producto llamamos jobs to be done o trabajos para ser resueltos. ¿Por qué los colombianos no ahorran ni invierten? Porque sienten que no les alcanza la plata. ¿Por qué sienten que no les alcanza la plata? Porque están dejando el ahorro, la inversión de último y ni siquiera saben en qué se están gastando la plata. Entonces, el trabajo en realidad en un producto de depósitos poco o nada tiene que ver con los rendimientos de la cuenta, como con la estructura del producto financiero tradicional. Sí. Tiene más que ver con que la persona pueda entender sus comportamientos, pueda categorizar y tener acceso a la información para llevar a cabo una acción como ahorrar o invertir y necesita un incentivo pues que le ayude a construir ese hábito financiero saludable. Entonces, eso nos ayudó, digamos que esa fragmentación nos ayudó a poder pues ser como mucho más acertados en las soluciones y poder ir más rápido, porque entonces no tengo que hacerlo todo, no tengo que tener, yo uso este ejemplo de las navajas suizas que tienen como muchas, Funcionalidades. entonces Sí. no tenemos que ser todo para todo el mundo, tenemos que ser esa cosita que ese usuario necesita para empezar a creer, porque al final en estos nuevos jugadores digitales el juego es de profundización. De Es acuerdo. yo estoy construyendo el producto y el producto en realidad nunca se termina de construir porque va evolucionando a medida que yo te voy conociendo y que voy pues pudiendo entender cómo va evolucionando tu comportamiento y cómo van evolucionando tus dolores y necesidades. Ok, sí, es un tema de confianza también. Tradicionalmente, Total. digamos que las personas han tenido esa imagen o ese estereotipo un poco de los bancos, ¿no? De que pues solo quieren cobrar más tasas, que no les interesa el consumidor financiero y que básicamente pues tienen un negocio es para seguir creciendo ellos y no para el desarrollo de los demás. Que además es muy sencillo porque pues tampoco es que las personas estemos pidiendo cosas pues súper sofisticadas. Queremos transparencia, queremos simplicidad y queremos productos y servicios convenientes. Y ahí es donde de pronto pues las empresas fallamos. Nadie está pidiendo perfección, pero sí están pidiendo que al menos si algo sale mal, me cuenten que salió mal y por qué, ¿no? Digamos que ¿Qué la está confianza se pasando? rompe es cuando no hay visibilidad, cuando digamos que digo una cosa y hago otra, entonces pues sí es muy importante para todos apelar a esa coherencia. De acuerdo.
Justo hoy estaba en clase con mis estudiantes y estábamos hablando de ese tema de los stakeholders y de la confianza que es fundamental siempre en las organizaciones y que no solo se declara o está en un manual o en unos valores, sino que se vive. Bueno, sé que a ti este tema también te encanta, que es todo lo relacionado con inteligencia artificial. Y ya que quisiera saber un poco, obviamente aterrizado en las organizaciones y al negocio, ¿qué crees que está pasando ahorita con todo este tema de inteligencia artificial? Hay como mucho FOMO, todas las organizaciones lo quieren tener y hay una presión social, ¿no? De tenemos que ya empezar a implementar modelos y hacer cosas y crear chatbots y, mejor dicho, utilizar inteligencia artificial. ¿Cómo crees que está haciendo este proceso y qué errores estás viendo en la implementación de estas herramientas de inteligencia artificial y qué cosas buenas también estás viendo en el mercado? Bueno, yo creo que estamos en un momento súper emocionante de la historia porque al final es una tecnología que está democratizando el acceso y que nos está ayudando a poder resolver problemas de una manera más eficiente, más rápida, más económica, más conveniente. ¿Qué es lo más importante? Que pues abordemos siempre la tecnología desde un lugar de curiosidad. A mí me gusta hablar de ecosistemas vivos y de sistemas vivos, y eso quiere decir, pues es bastante darwiniano y es como la super habilidad que tenemos nosotros como especie, los humanos, es la adaptabilidad. Y a lo largo de la historia, a medida que cambia el clima, a medida que cambian las condiciones y nuestro contexto, nosotros tenemos esa capacidad de adaptarnos a esas realidades cambiantes. Es lo mismo con la IA. Yo creo que el primer error que se está cometiendo es verla como reemplazo. Yo creo que las herramientas son solo herramientas y esta herramienta particular amplifica lo bueno, pero también amplifica lo malo. Entonces, si yo soy una persona súper ética y con muchísimo criterio, pues va a ser muy positivo lo que yo pueda sacar de este tipo de herramientas, pero si soy una persona que simplemente estoy pidiéndole a estas herramientas que hagan mi trabajo, pues las estoy entrenando exactamente para eso, para que hagan mi trabajo. Entonces yo creo que la inteligencia artificial es una herramienta de eficiencia, pero el liderazgo es una herramienta de significado y acá es donde pues es muy fácil que se pierda el propósito. No es seguir el FOMO, no es seguir las tendencias, es preguntarnos por qué, para qué, cuándo y cómo. Porque hacer tecnología también es muy costoso, las transformaciones llevan tiempo y pues ahí podemos entrar como en el peligro de incurrir en proyectos que de pronto no tienen un retorno de inversión y en implementaciones también al interior de las compañías donde no hay una adopción. Si la gente no adopta la tecnología de la manera correcta, pues al final tampoco vamos a recibir esa retribución. Entonces, ¿qué es lo más importante? Que no entremos en piloto automático, que siempre, o sea, no podemos delegar el pensamiento, que siempre seamos nosotros los que tomamos las decisiones y que nos demos también el espacio para poder cuestionar esas decisiones. No perder el propósito, no perder el rumbo. Yo creo que eso hoy en día significa usar la data para informar, pero la intuición y la empatía para decidir. Y creo que acá pues surge algo que para mí es súper importante y es la tecnoética. Y es que en un mundo saturado de contenido generado por máquinas, de productos y servicios generados por máquinas, la ventaja competitiva de una organización será la humanidad radical. El propósito va a ser ese filtro que evite que la tecnología se vuelva vacía, que las palabras se vuelvan sintéticas y que pues justamente perdamos esa conexión y ese criterio que es lo que nos hace exponenciales. Yo creo que la tecnología tiene ese propósito transformador masivo, pero somos nosotros los que la debemos humanizar para llevarla, digamos que amplificar lo bueno y no lo malo. Y ahí es súper importante que pues entendamos que estas herramientas son espejos y son adaptativas. Entonces, muchos cometemos el error de querer exportar una cultura corporativa que nada que ver con la realidad nacional, con el entorno, El digamos contexto. que el contexto donde estamos. Entonces, es muy importante que construyamos puentes y no que impongamos espejos, porque siento que pues yo, por ejemplo, que viví en Asia, allá van 50 años más adelante que nosotros. Entonces, pues pretender que de repente acá una organización de la noche a la mañana se volvió AI first y pues todos ya
son súper digitales y demás, pues es irreal. Entonces siento que acá hay que abordar esos desafíos también con más calma, con más certeza y pues con más propósito y más sentido. De acuerdo, y como tú lo mencionas, es un proceso, ¿no? Y a veces los procesos tampoco son netamente técnicos, ¿no? No es solo tener la tecnología y la gente que los pueda hacer, sino es un tema cultural definitivamente. Hay muchas edades, muchos backgrounds, gente que les gusta, que no les gusta, entonces hay que tener en cuenta todas esas variables. Bueno, pues te cuento que tenía más preguntas preparadas para ese bloque, pero creo que todo lo condensaste muy bien en lo que me respondiste anteriormente. Y ahora entonces quiero pasar al tema de mujer, cómo es ser mujer en el ámbito tecnológico, cómo fue tu experiencia y bueno, teniendo en cuenta esta iniciativa en la que estás de Women on the Future para fortalecer el liderazgo femenino y que me cuentes un poquito cómo fue ese proceso, cómo lo viviste. Sé que cada vez está más fortalecido y hay más mujeres en el ecosistema, pero cómo lo ves ahorita y cómo fue tu proceso. Bueno, creo que acá hay un puente divino entre la pregunta y la sección anterior y esta, y es que al final, pues yo soy diseñadora de productos, digamos que me encanta construir tecnología con propósito y creo que lo que me atravesó para poder crear Women of the Future es entender que diseñamos para personas con contextos, con miedos, con sueños y que el impacto real ocurre es cuando la tecnología elimina una barrera de acceso, sea financiera, sea educativa, sea mental, sea estructural. Y pues a eso le estoy apostando con esta iniciativa. Digamos que cómo lo viví de muchas maneras, pero desafortunadamente cuando regresé a Colombia hace casi 7 años para construir Lulobank, sí me di cuenta que acá estamos atravesados por muchas barreras culturales, donde infantilizamos a una mujer en un cargo de liderazgo, donde muchas mujeres en cargos de liderazgo nos comportamos como abejas reinas y no, digamos que como hormiguitas que van construyendo esa comunidad y que van abriéndole el paso y van construyendo nuevas mesas y poniendo más sillas para más mujeres. Entonces, pues en mi camino traté como de de buscar lugares donde sintiera que realmente estaba llevando ese impacto. Empecé hace muchos años a trabajar con una organización que se llama Laboratoria, que busca reducir la brecha de las mujeres en STEM, que busca pues justamente que más mujeres pues tomen la decisión de cambiar de carrera y animarse a tomar roles tecnológicos. Y desde ahí pues empecé a entender un montón de procesos y un montón de nudos, de hecho mi metodología se llama nudo, que hacen que no podamos hacer cambios de posición mentalmente, psicológicamente, y que esos cambios de posición pues hagan que no nos movilicemos como en esa escalera corporativa o incluso que no nos animemos a emprender o que no nos animemos, si nos animamos a emprender, entonces que no nos animemos a hacer las CEOs o que no nos animemos a asumir roles de pronto en juntas directivas y así sucesivamente. Entonces, pues lo que estoy buscando ahora es rediseñar sistemas, es poder crear, digamos que nuevos contextos para que más mujeres se puedan ver reflejadas y visibilizadas en el proceso de otras, porque a veces también, pues, el mismo sistema y los medios visibilizan más a los hombres que a las mujeres y creo que la inteligencia artificial es el mejor espectro. Cuando a uno le dicen piense en un super SEO en inteligencia artificial, solo se nos vienen a la cabeza hombres, Hombres, pero de acuerdo. hay muchas mujeres que están cambiando el paradigma. De hecho, pues uno de mis grandes referentes es Mira Murati. Ella tiene una empresa que se llama Thinking Machines y pues ella está, de hecho ella por todo el tema ético se sale, ella era la segunda de Sam Altman, se sale de OpenAI y crea esta empresa y pues le está yendo súper bien. Entonces ojalá tuviera más visibilidad este tipo de historias para que todas podamos decir como, ah, sí se puede. Yo me puedo ver reflejada en eso que le pasó a Mira Murati de pronto en algún momento de mi carrera y pues tomar la decisión de, bueno, ya no voy a ser la segunda de alguien, sino que voy a ser la primera en mi propio tablero. Y eso me encanta, por eso Mujeres del Futuro, digamos que no quiero que tenga únicamente el sesgo de género, pero pues obviamente yo soy mujer, entonces empecé por ahí, porque pues también visibilizando un poco mi viaje y atreviéndome a exponerme un poquito más en redes sociales, me gusta mucho escribir en LinkedIn, pues notaba que muchas mujeres me escribían por interno y pues me hacían muchas preguntas donde
pues realmente no sabemos si hay más personas viviendo lo mismo que nosotros. Entonces, pues por eso esta visión también de comunidad y de crear tribus que nos permitan justo construir y co-crear esos sistemas del Maravilloso. futuro. Me encanta, me encanta, me encanta. Voy a seguir todo lo que hagas con esta iniciativa y bueno, si hay manera de colaborar, feliz y dichosa voy a ser parte. Y para cerrar esta parte, quería preguntarte, ¿qué narrativa interna crees que hoy una mujer debería cuestionarse si quiere liderar, no solo en tecnología, sino en cualquier otro campo? Y de nuevo, viniendo de tu experiencia, como el camino que has recorrido, ¿qué crees que a veces nosotras pensamos y que no, que hay que romper eso y decir, no, pues sí se puede o se puede hacer de esta manera? ¿Qué le dirías a las mujeres que se quieren lanzar en el mundo tecnológico o en cualquier otra industria? Que mejor hecho que perfecto. Las mujeres estamos muy atravesadas por el sesgo de la perfección y por la culpa. Y creo que es muy importante que aprendamos a hacer haciendo. Esperamos a tenerlo todo para postularnos a ese cargo y pues la verdad la perfección es una utopía y no existe. Y por cada mujer que está esperando el contexto perfecto, tenerlo todo, tener el capital, tener el superproducto validado para poder emprender, pues hay 10 hombres que sí se lanzan al agua. Entonces creo que es un tema numérico, pero también es un tema pues de mentalidad y de poder superar esos miedos. Yo creo que cuando uno se atreve a atravesar el miedo, cosas maravillosas suceden y en ese momento es donde entendemos que es en el proceso y es caminando que están todos los aprendizajes y no en el resultado final. Y los humanos tendemos a ser muy polarizantes, es como intenté una cosita y no me fue bien, entonces no, ya fracasé, ya no vuelvo a intentarlo, ¿no? Hay que ser constantes, hay que pues abrazar el proceso y aprender a enamorarse del proceso y no del resultado final. Perfecto, Natalia. Antes de que cerremos esta conversación, ¿hay algo más que quieras compartir con los oyentes de Brainfluence? ¿Algo más que nos quieras contar sobre el futuro tecnológico, sobre el futuro startup que veas aquí en Latinoamérica? Sí, yo creo que me encantó como el nombre del podcast. O sea, yo creo que la mente es poderosa y quisiera como cerrar con eso. Yo creo que necesitamos llevar a nuestra mente a pensar más grande, a pensar en positivo, porque solo desde ahí vamos a ser capaces de emprender, de crear caminos, de poder trascender. Y, y la mente es un músculo que se entrena. Entonces, pues es muy importante tener cuidado con nuestros pensamientos, saber con quiénes nos rodeamos para poder, pues justamente no contagiarnos de la negatividad, sino de ver opciones, de ver también como el mundo y no nuestro pedacito. Yo creo que hay que atrevernos a construir más empresas que tengan un potencial pues regional o incluso global. ¿Por qué no? Porque si Brasil lo puede hacer, porque si México lo puede hacer, porque si otros países lo pueden hacer, nosotros no. Incluso pues de desafiar también como los referentes que tenemos. Nosotros estamos muy orientados a Estados Unidos. Pero, por ejemplo, China es un gran referente en innovación en todos los temas de la IA. China está emitiendo casi 20 papers al día académicos y es información que nunca consumimos porque nos dejamos polarizar mucho por la política y yo creo que ahí es donde viene esa superhabilidad que hablábamos y es cuando uno aborda las cosas con curiosidad y no con miedo, pues descubre, gana perspectiva, descubre nuevas formas de hacer las cosas, pero también avanza. Y eso es lo más importante, siempre estar avanzando para no quedarnos obsoletos. De acuerdo, Natalia, mil y mil gracias. Me quedo con muchas ideas de esta conversación. Las organizaciones no son neutras, son sistemas que moldean nuestras decisiones y hay que verlas siempre como de una manera sistémica. No, me quedo con que nos cuesta mucho cambiar y desde comportamiento también lo tenemos claro. A veces lo declaramos, pero no tenemos los hábitos o no tenemos, digamos, el ecosistema o el contexto que nos permita cambiar esos comportamientos. Tenemos que lanzarlos y la mente también es muy poderosa y también creernos que nosotros desde acá podemos construir también soluciones grandes para el mundo. Muchas, muchas gracias por recordarnos que el futuro también se diseña y bueno, gracias a quienes nos escuchan y nos vemos pronto en un próximo episodio de Brainfluence. Gracias, Natalia. Gracias.